Listo. Roberto Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes, estimada comunidad contable. El motivo de este live es tratar de realizar una actualización con respecto al live anterior del día de ayer, que se habló sobre la actualización del formulario 125, ¿ya? Voy a permitir compartir pantalla en este momento. Y listo, voy a compartir pantalla y ahorita podemos observar dos tipos de situaciones, ¿ya? La primera, la duda que normalmente se está generando y me están consultando por qué, he visto en los grupos, por qué a aquellas personas, a algún grupo de personas se le está generando prácticamente el impuesto a la renta por pagar del régimen de microempresas con fecha 30 de marzo del 2022, ¿ya? Es importante poderles recordar que esta fecha prácticamente se basa con respecto a la información que tiene el Servicio de Rentas Internas con el decreto 1240. Con el decreto 1240, ¿cuáles son los parámetros que la página del Servicio de Rentas Internas con su base le valida esta fecha? ¿Ya? El parámetro debe ser que en el casillero, normalmente para las personas naturales, ya en el casillero 611, ya prácticamente sean menores. Por ejemplo, esta persona ha tenido $1,000 en ingresos en régimen impositivo de microempresas, pero en la parte de costos y gastos ha tenido prácticamente, voy a colocar 2,000. Se puede significar que en el régimen impositivo de microempresa esta persona ha tenido una pérdida, ¿ya? Por ese motivo, ya, de acuerdo al decreto 1240, esta persona tiene derecho de pagar hasta el 30 de marzo del 2022. Bueno, si es en una sociedad, si esta sociedad ha tenido pérdidas, es decir, si sus costos y gastos son mayores a los ingresos, también va a aplicar el decreto 1240. ¿Ya? Y en una persona natural obligada a llevar contabilidad de la misma forma. No importa que tenga utilidad en el régimen general, si ha tenido en el régimen de microempresas, ya obligatoriamente va a aplicar a este decreto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo siempre les digo, hay que seguir revisando en algunos casos porque parece que están existiendo intermitencias con la página del Servicio de Rentas Internas. ¿Ya? ¿Qué es lo que le puede suceder? Por ejemplo, ya el día de hoy están declarando, hoy 21 de octubre, están declarando prácticamente cuyos noveno dígito del RUC son 1 y 2. Si usted, por ejemplo, usted supo que tuvo utilidad, es decir, que tuvo utilidad en todos los sentidos y le aparece la fecha 30 de marzo del 2022, la recomendación es que usted cancele, porque prácticamente parece que es un error en la plataforma algunos contribuyentes. Algunos contribuyentes están teniendo este tipo de situación, ¿ya? Entonces, eso era prácticamente lo que tenía que refrescar. Siguen apareciendo algunos, pero el decreto 1240, y aquí ya estoy mostrando gráficamente ¿cuál es la condición? Revisen, por favor. Es necesario que ustedes puedan revisar el formulario de impuesto a la renta, 101 para personas, para jurídicas y 102 para personas naturales, ¿ya? Entonces, eso es la parte que tenía que corregir. Con respecto al crédito tributario, en la clase anterior, yo había indicado una parte en la cual estaba establecido y en el ejemplo mostraba ya que aquella persona, el ejemplo de esta persona tenía prácticamente en el casillero 869, tenía del año anterior, tenía 232,80. Aquellas personas que me siguieron el día de ayer y a las personas que no están, por favor les pido humildemente que revisen el live anterior de ayer, que ahí le va a poder encontrar esta parte a lo que yo me estoy refiriendo ya. Mientras que tenía en las personas naturales, estos casos aplicados para personas naturales, para una persona natural, ya en el 866 también tenía un crédito tributario por régimen impositivo de microempresas. O sea, prácticamente, ¿qué era lo que normalmente debía tener? O sea, prácticamente el crédito tributario de esta persona en el casillero 403, ya mismo vuelvo a repasar todos los casilleros,
en el casillero 403, ¿qué es lo que me permitía colocar? Me permitía colocar lo que era la diferencia, es decir, la diferencia del 869 menos el 866. O sea, caso contrario, no validaba y le salía un error en la página del servicio de rentas internas. De esta forma, prácticamente ya el día de hoy, ya gracias a Come, realmente también agradezco mucho a Diana Hernández, también a Fernanda Cando, a Esteban Jacome, a James Bujes, ya porque ellos también han estado en la parte avisando y viendo cuáles son los cambios que se están dando. También Luis Checa, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a eso, ya se hicieron las pruebas necesarias y ya se pudo corregir, se pudo ver que estaba el error, ya se ha corregido. Es decir, que ya da fiel cumplimiento prácticamente al artículo 253.20. ¿Qué significa? Significa que el régimen impositivo de microempresas ya puede aplicar todos los créditos tributarios, es decir, el crédito tributario del régimen general más el crédito tributario del régimen impositivo de microempresas. Ya ese error prácticamente ya se ha subsanado y le permite validar. Es decir, que en este momento ya para el casillero 403, lo que yo hablé el día de ayer con respecto a que esto que está aquí, el casillero 869, prácticamente había que restarlo menos el aspecto tributario, mejor lo elimino. Ya no olvidar que el día de hoy actualizo ya la plantilla para que ustedes lo puedan descargar desde la respectiva página con la información actualizada, ¿ya? Entonces, en el valor correcto que se tiene que colocar con respecto al crédito tributario es 232,80. Y en esta forma ya se puede usar adecuadamente el crédito tributario. Para aquellas personas que están, mis recomendaciones, para aquellas personas que todavía no han declarado, ya pueden realizarlo de una forma adecuada el uso del crédito tributario. Recomendación número 2, para aquellas personas que aplicaron mal y les tuvieron que pagar, yo les recomiendo que realicen una sustitutiva para poder por lo menos tener ese valor a favor. En algún momento les va a permitir ayudar y tener ya muy claro este tema, ¿sí? ¿Ya? Dando un repaso normalmente a las preguntas que se están generando en la comunidad, en la comunidad contable, sigo teniendo en consideración, hay unos casilleros que las personas todavía veo que se están equivocando. ¿Cuál es el casillero que se están equivocando? Normalmente es el casillero 306. Recordemos que en este nuevo formulario se abrió prácticamente, anteriormente teníamos en el 303, teníamos prácticamente la exoneración por tercera edad, por discapacidad y también teníamos por COMES, nuevas inversiones productivas. O sea, el 306 hay que revisar, no olvidar cuál es el parámetro. El parámetro mínimo ya para una devolución, para tercera edad es 11.212. Ya. 12 prácticamente es el parámetro establecido en la respectiva normativa. No olvidar ya que este parámetro, o sea, este valor, uno lo puede utilizar un porcentaje en este semestre o también lo puede consultar en un porcentaje en el segundo semestre, o si no, si aquella persona ha sobrepasado por ejemplo, en este caso, esta persona, digamos que es de tercera edad, prácticamente puede aplicar todo, ¿ya? Lo que no puede aplicar realmente es que si aquellos ingresos, voy a colocar aquí, que aquellos ingresos son de $10,000, no podría colocar. O sea, prácticamente no le va a validar. Ahí lo que tiene que hacer es colocar los mismos ingresos, ¿ya? Y, perdón. Y adicionalmente tener un control de cuánto le corresponde para, aquí tendría un 1022,66 que podría aplicar para el siguiente semestre, ¿ya? Entonces, eso también tenía que tener con especificaciones. O sea, también veo otros errores que se están dando, es que hay personas que pensaban el casillero 404 y el casillero 405 no se usan. Esos se van a usar para el segundo semestre. O sea, no, igual van a estar bloqueados, pero también he visto que al pensar que no se usa, están haciendo de una forma adecuada, no están haciendo de una forma errónea, ¿ya? Entonces, por favor, ese tipo de consideración y hay que tener. ¿Y cuál es las retenciones en la fuente?
fuentes que se tienen que colocar en el 402. En el 402 se tienen que colocar prácticamente las, vamos a, prácticamente en el 402 las retenciones del 1.75% sujetas al RIN. Ya. Esas son las que se tienen que colocar, ya. Carlos, cuando son entidades sin fines de lucro, obligatoriamente se tiene que declarar prácticamente en cero. ¿Ya? Tienes que tener en consideración que tienes que revisar el motivo de la entidad sin fin de lucro. El motivo de la entidad sin fin de lucro son sus rentas exentas. O sea, ni siquiera tienes que colocar, cuidado con estar colocando 301, 20,000 y estar colocando en el casillero 303 los otros 20,000 y listo. No, no, eso es un error. No. Prácticamente creo que es cero. Deberías colocar valores que sí generen prácticamente que sean, por ejemplo, en una urbanización, la entidad prácticamente es ingresos por expensas. Pero ¿qué pasa si esta urbanización genera ventas por las ventas de las famosas PAC o de las famosas tarjetas? Eso sí no forman parte de la urbanización, eso sí estarían sujetas al régimen impositivo de microempresa como una organización sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, recordemos que las organizaciones sin fines de lucro sí tienen que estar en el régimen impositivo de microempresa. ¿Ya? Obligatoriamente sí tienen que estar y tienen que cumplir las respectivas formalidades. Espero que esta parte se me haya dado a entender, Carlos. Ya, muy bien. Ya, con respecto también al casillero 403. En el casillero 403, prácticamente tiene que colocar el casillero, si es una persona natural tiene que colocar ya corregido 869. Y si es una persona jurídica, ya el 870. ¿Sí? Ese es el único. Ya no tiene que hacer ninguna resta, ningún tipo de comparación. Listo, ya voy a hablar en esa pequeña parte. Ya mismo explico esa pequeña parte con respecto al crédito que se arrastra al segundo semestre, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, ¿cómo funciona el arrastre de los créditos tributarios? Esa también yo veo muchos errores. O sea, estos casilleros ya prácticamente, estos casilleros que están aquí son manuales. O sea, estos casilleros que están aquí son manuales. Y son manuales, ustedes tienen que aplicar prácticamente el uso del crédito tributario. Así, cómo se va a poder compensar para el siguiente semestre. O sea, ¿de qué forma se podría compensar? Se podría compensar ¿de qué forma se podrá compensar? Para este caso, ya yo tengo ya prácticamente que, vamos a cambiar o sea, esta persona ha vendido $20,000, $20,189,34. Vamos a poner con otro ejemplo que me estaban indicando. O sea, vamos a poner con otro ejemplo que antes me parecía que estaba en una pequeña duda. O sea, déjenme un ratito, por favor. Déjenme ver un pequeño ejemplo que me estaban colocando. Listo. Okay. Esta persona vendió prácticamente 23,199,35. ¿Cuánto es el 2% del régimen impositivo de microempresas? 463,99. Adicionalmente, esta persona ha tenido ya retenciones en crédito tributario en el 402, 250,45. ¿Qué son? Son las retenciones que le han hecho desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Ya. De esta forma, adecuadamente ya vemos el casillero 403. Como es persona natural, el valor que está aquí es 508,10. Vamos a colocar en cero ahorita, 508,10. Recordemos que esto va a ser el casillero 8,
869. Listo. Una vez que tenemos este valor, ya vemos y analizamos qué es lo que se está realizando. Aquella persona que tenía que pagar 463 con 99 prácticamente se va a consumir. ¿Qué es lo que se va a consumir? Se va a consumir las retenciones ya que de los que son de los créditos tributarios. Es decir, no tiene que pagar ese tipo de valor. O sea, voy a sumar prácticamente estos valores y ahí ya prácticamente esta persona ya tendría que pagar 200, perdón, tenía un crédito tributario para el próximo año de 294,56. Es necesario, o sea, que se tenga que revisar de dónde mismo se van a generar este tipo de valores. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que prácticamente las retenciones en la fuente son, en este caso son mayores, pero en la mayoría de las situaciones quedaría prácticamente en 498 porque viene de créditos tributarios de años anteriores, los que se van pasando, ¿sí? Entonces, no olvidar que el casillero 400, el 403 ya fue corregido, ya fue mitigado, o sea, ese pequeño error y ya se puede realizar con tranquilidad, ya se está validando. Todavía falta ver si es que algunas personas que les está apareciendo su obligación por pagar de una forma errónea, eso todavía falta corregir, ¿ya? Voy a revisar algunas consultas. Yana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos. A los años. Y así como microempresa no he generado ventas, se declara en cero, por supuesto, Ronnie. Si no has generado, tienes que declarar en cero obligatoriamente. O sea, lo que sí también se tiene que ver obligatoriamente actualmente es que hay personas que no pensábamos que esos créditos tributarios se los iba a aplicar de esta forma en el formulario y no presentaron el formulario 102. ¿Ya? Al no presentar el formulario 102, si usted va a hacer actualmente, quiere hacer uso de ese crédito tributario, lastimosamente la forma como está configurado, ya la forma como está configurado le sale una multa altísima. Entonces, ahí usted tiene que, como contador o como emprendedor contable, tiene que revisar cuál es el escenario. Y usted verá y le dirá a su cliente, discúlpame, pero si realizo esta declaración, posiblemente te sale una multa más cara y en algunos casos podrás perder el crédito tributario. No he visto algún otro tipo de situación diferente a esta, ¿ya? El porcentaje que se descuenta en tercera, no. El porcentaje en tercera edad prácticamente es 11.212. No hay porcentaje. Usted va escogiendo conforme, dependiendo cómo va a poder aplicarlo. Lo que no va a hacer es que entre los semestres no va a ser mayor a los 11.212, Katy. Un abogado se encuentra en régimen de microempresas, ¿debe presentar la declaración en cero? Sí, por supuesto. Ya, por supuesto tiene que presentar en cero. Si no, le va a salir esa obligación y tiene que pagar $30 de multa. ¿Ya? Sí, estimado Olga, también hay un problema con muchas personas. Sí me pasó una persona que está como esa multa y no le permite. Yo le estoy diciendo que por el momento espere. Puede ser que exista un problema de validación con respecto a la página de servicio de rentas internas. ¿Ya? Si me retuvieron el 2,75, ¿puedo restarme esas retenciones? Yo por el momento diría que sí. Yo por el momento diría que sí se pueden aplicar, a pesar de que están mal. Lo que sí no puedes tratar de colocarte son retenciones de otro régimen, por ejemplo. Y así, porque ahí estaría mal aplicada la retención, pero sí te podrías retener porque a veces son errores. Digamos que tengas un 10%, eso prácticamente pertenece a otro régimen y no se lo puede aplicar, Michelle. Ya está el casillero 403, no olvidar lo de ayer, no hay que hacer ninguna resta, por favor. ¿Desde qué tiempo se puede hacer uso del crédito tributario? Recordemos que el crédito tributario normalmente, ya recordemos que solamente puede usarse hasta 3 años, nada más. O la pregunta que normalmente me están realizando, ¿puedo utilizar el impuesto a la salida de divisas? No, no se puede utilizar el impuesto a la salida de divisas como crédito tributario. Solamente se puede utilizar las retenciones en la fuente, nada más. No se puede utilizar eso.
Depende de la situación, Sonia. Ejemplo, si tú hiciste la declaración y tenía valor a pagar, no le veo ningún otro tipo de problema. Si tú tenías que corregir un crédito tributario, sí. En algunos casos ya les aparecen las obligaciones, o sea, no le veo ningún motivo por qué hacer una sustitutiva. Ya. Marisa, no le aparece de Open también porque sale error. No, tienes que revisar si está permitiendo. Recordemos que el día de ayer era ese problema. Sí te tiene que salir, pero si tú has tenido prácticamente ventas y tienes ese en el crédito tributario, también lo tienes que colocar. 403 y de ahí prácticamente 498, pero tienes que revisar bien esa situación, si te valida. Vamos revisando. Ya hizo el formulario en el mes de... Ratito, por favor. Ya, prácticamente, a ver, normalmente la parte contable siempre indica que en los usos de crédito tributario normalmente se debería aplicar prácticamente las retenciones del año las retenciones de créditos tributarios y de ahí aplicar, pero el formulario 104 o como lo aplica el Servicio de Rentas Internas siempre es a la forma inversa. Ya, entonces en eso quedaría. Vamos a ver si está activo el audio. Listo, vamos revisando. Vamos revisando esta parte que está aquí. Listo, entonces en esta parte, como yo lo había mencionado, ya aquí en este momento estoy compartiendo, no olvidar que prácticamente los Facebook Live que se están realizando se retransmiten por YouTube. Ustedes pueden buscar Malo en YouTube Tributarios de Ecuador y ahí pueden observar con tranquilidad la serie de videos conforme se van dando, ¿ya? Es necesario que para que no se pierda la viralidad, así porque a veces en el Facebook no están bien organizados y se pueden perder. Entonces, claro, así es, Jorge. Ya 403 prácticamente puede usted ubicar, si es persona natural, 869 y persona jurídica 870. Ya en ese caso ya se puede ya ver de ahí, ¿sí? Y listo. Entonces, en estas situaciones, ya si tienen alguna consulta, por favor, este es el momento para ya poder dar por finalizado el live. Por favor. Si tienen una consulta, por favor. Se metió la página. Gracias, Juan Carlos. También saludos para ti. Déjame revisar, por favor. Algo le pasó a... Bueno, consultas, por favor. Ya estoy revisando. ¿Verdad? Casillero 497, explicar. 497. El 497 es prácticamente cuando tiene prácticamente saldo crédito tributario por retenciones en la fuente actuales. Ya. Sí, estimada Ligia, las retenciones por las tarjetas de crédito sí se aplican obligatoriamente. Recordemos que a pesar de que ellos nos retienen el 2%, son retenciones como es régimen impositivo de microempresas. Sí aplica, o sea, sí tienes que aplicar.
A ver, Ana, sí, mira, hay un problema, o sea, a veces la página de servicio de rentas internas falla, o sea, primero tú tienes, recordemos que tú tienes que revisar el catastro. Si tú te encuentras en el catastro del año 2020, tú declaraste. Si te encuentras en el catastro del año 2021, también tienes que declarar. Hasta el día de ayer, las obligaciones les aparecían a las personas naturales y a las sociedades no les aparecía, pero sí tienes que declarar, pues si estaba en el régimen impositivo. Lo que sí veo es que hay algunas que recién reiniciaron sus actividades que no les aparece, o sea, pero sí tienen que presentar. Recordemos que una persona natural, conforme a la NAC 60, desde el momento que ingresa o reactiva su actividad, está directamente al régimen impositivo de microempresas, ¿ya? Si el valor de crédito tributario es el mayor valor a pagar, esa diferencia en segundo semestre, 497, si una empresa goza de exoneración de 5 años, impuestos, se encuentra, a ver, cuando hay, a ver, el casillero realmente es pues, cuando gozan de ese tipo de situaciones, o sea, cuando son nuevas inversiones productivas, sí tienen ese amparo del impuesto a la renta, y sí aplicaría ese tipo de es el único caso, pero tiene que revisar que también cumpla los otros parámetros que prácticamente también lleven de que genere incremento neto y adicionalmente de incremento neto, obligatoriamente también tenga un porcentaje de compra de bienes. ¿Sí? Y muy pronto sí voy a Ambato, no se preocupen. Voy a visitar voy a visitar a Alexandra Ambato. Los ingresos de conjuntos residenciales, ya que estos no realizan retención, ellos prácticamente no, esto prácticamente tendría que declarar en cero. Eso no son ingresos exentos, no son eso. 498 es solo informativo, pero recordemos que el 498 realmente esto se va a aplicar para ejemplo, ojo con eso ya. Tomando de este caso, ya estamos en el primer semestre, ya. En el primer semestre, sí, nosotros nos vamos al segundo semestre, ya. En el segundo semestre recién vamos a poder aplicar, voy a aplicar acá, si voy al segundo semestre, ya. Y digamos que en este segundo semestre, obligatoriamente ya la persona tuvo, voy a colocar que tuvo 30,000, ya cuánto le tocaría pagar. Le tocaría pagar 600. En ese momento ya aplicaría ya prácticamente ya el 498. Realmente uno lo puede editar, pero es para poder aplicar acá, ya poder aplicar los 465,30. En ese momento ya puede ya también tener otros parámetros necesarios para poder ya ahí aplicarlos el saldo por el crédito tributario. Es decir, que aquí ya no, aquí ya tiene un nuevo saldo de retenciones. Ahí es que los va a aplicar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante en otros slides cuando corresponda utilizar. Por el momento no se me estén estresando, ¿sí? No se me estresen mucho. Sí se pueden utilizar los créditos tributarios, ya les permite utilizar de los créditos tributarios del régimen general también, o sea, sí se pueden utilizar, ¿ya? Si no estoy en el catastro de 2021 y estoy en el RUC, a ver, si no estoy, qué raro, eso se tiene que revisar, tendré que consultar con MES al mismo servicio de rentas internas, revisar cuál es el caso, ¿ya? Y por último, dos últimas preguntas y ahí vamos para finalizar. A ver. Sí, estamos bien, no veo preguntas, si no uso el precio tributario, vamos a hablar más. ¿Ya? Ok, listo. Entonces espero no olvidar prácticamente, revisar prácticamente que lo que hemos visto ya se ha corregido el casillero 403, ya se permite validar y utilizar prácticamente todos los créditos tributarios, ¿sí? Si tiene una sola actividad del régimen impositivo de microempresas, el 8% se considera, no, el 8% pertenece, en algunas cosas les han aplicado mala retención. Realmente, 8%, no. Hice varias declaraciones hoy, 125, me salió la fecha a pagar marzo. Y luego hice a pagar
y me salió hoy, siendo con otra forma de pago. Hay que revisar porque tiene que revisar si que aplica o no aplica el decreto 1240. Y la recomendación, si no aplica y le sale fecha 30, pague. Pague porque después se le puede revisar, ¿ya? Gaby, cuénteme, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Gaby? Se me resetió la máquina. Cuénteme cuál es el problema. Juntas de agua tienen que declarar en cero, no tiene que ver con esos ingresos prácticamente no corresponden no corresponden a eso. Y con el tercera edad, si tiene tercera edad y se tiene que discapacidad, solamente puede escoger el que mayor le corresponda. Normalmente en la mayoría de los casos, el que mayor le beneficia, ¿cuál es? El de discapacidad y no el de tercera edad. No te va a permitir validar si vas a coger, Gaby, si vas a escoger los dos. No, solamente puedes escoger uno, el que mayor te corresponde, ¿sí? Ojo con eso, tener cuidado. Listo. No, el casillero de la pérdida prácticamente es automático. No te va a permitir colocar sí o no. Sí, eso ya es una validación. Bueno, listo. Entonces, no olvidar que estamos hasta el 27 del mes de octubre para poder solicitar la exclusión a aquellas personas que todavía han revisado y todavía se encuentran en el régimen impositivo de microempresas para el 2022. Bueno, entonces espero que esta información se ayude. Nos vemos próximamente, Dios mediante, el día miércoles con la intervención de otras personas para seguir tratando estos temas que sean del régimen impositivo de microempresas. ¿Sí? Bye, bye. No olvidar que la información se va a actualizar desde la página de Tributarios Ecuador, ¿sí?